Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, chicos, vamos a, vamos a comenzar. El aula virtual mañana ya funciona para ustedes, para nosotros docentes está funcionando a partir de ayer. Esto les digo para que estén atentos a la información. Hoy comienzan los prácticos, ¿sí? Cada uno en el horario que le corresponde. Y aula, el aula es la D para ambos prácticos, ¿sí? ¿Qué les quería decir? No va a haber evaluativo hoy, está claro, porque hoy era la fecha del evaluativo. Ahí estuvimos trabajando un cronograma alternativo. Las profes les van a informar cuándo es o cuándo son los evaluativos, la reprogramación que hemos hecho. Por supuesto, estará sujeta a que no existan medidas de fuerza, etcétera, etcétera. Pero hoy empiezan las clases prácticas. La gente que hizo cambio de comisión, que es poquita, asista directamente a la comisión a la cual se cambió. ¿Sí? Bueno, eso nada más. Luego después lo que es la fecha de parciales, eso no se modifica, chicos, porque hemos estado viendo las clases. Así que, bueno, no falta mucho para el parcial. Yo no me acuerdo la fecha, pero me parece que era la segunda semana de septiembre. Así que, bueno, falta poquito. De hecho, hoy tenemos que ver ciclo celular, que es esto. La clase que viene tenemos que ver genética y se acabó. Claro, claro. Entre una cosa y la otra, entre paro y bla, 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 se pasó el... Va, sí, el segundo cuatrimestre se pasa volando. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien está perdido todavía? ¿No? Va. Después voy con las virtuales que están del otro lado, chicos. Bueno, hoy lo que tenemos que ver es ciclo celular. La clase pasada vimos lo que es célula. Dijimos que es la unidad funcional y anatómica de todo ser vivo. Eso significa que estamos formados por miles de millones de células y que la actividad coordinada de todas esas células es lo que nos permite vivir. Nosotros que somos pluricelulares, hay organismos que son unicelulares. Vimos lo que son las organelas, retículo endoplásmico rugoso, liso, los ribosomas, mitocondria, bueno, un poco repaso lo que vimos y llegamos al núcleo. El núcleo es de alguna manera quien lleva a cabo el control o la coordinación de todas las actividades de la célula, o sea, que las organelas que vimos en la clase pasada lleven a cabo las funciones que tienen que llevar. Ese núcleo, chicos, recordemos que está rodeado por una membrana nuclear, que significa que es lo mismo que como la membrana de las células, una bicapa lipídica, ¿sí? Formada en su mayor parte por fosfolípidos y un poquito de colesterol. Tiene poros nucleares por donde sale y entra la información. Esto lo vamos a ver mejor la clase que viene de genética. Y recordemos que dentro del núcleo está el material genético, o sea, el ADN. Ese ADN, chicos, pasen que hay un montón de asientos por acá. Acá adelante hay un montón, vengan. Ese ADN está disuelto, ¿sí? Dentro del núcleo. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama esa cosa, ese ADN disuelto dentro del núcleo? La cromatina. ¿Al menos suena ese nombre? No. Bueno, la cromatina es todo el ADN que está disuelto en el núcleo. Ahora, la cromatina no está sola, o sea, el ADN no está solo, sino que está asociado, está junto con unas proteínas que se llaman histonas, con H, histonas.
Además, dentro del núcleo, recordemos que encontramos al nucleolo, que es una estructura que tiene por función formar el ARN ribosomal. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ahora vamos a ver que ese núcleo, que está rodeado de la membrana nuclear, que tiene el ADN disuelto en forma de cromatina y está todo disperso, vamos a ver que en el ciclo celular cambia sustancialmente eso. Entonces, hay que tener claro cómo es el núcleo cuando la célula no se divide y cómo es el núcleo cuando la célula se divide. Cuando yo hago referencia al ciclo celular, hago referencia a un ciclo de nacimiento y muerte de las células. Todas las células de nuestro cuerpo se mueren, como nos vamos a morir nosotros. Hay algunas células que se mueren más rápido, otras, como algunas partes del cerebro, que no se mueren nunca o no deberían morirse nunca, ¿sí? Pero lo importante es que se van regenerando. Por eso es que vamos o seguimos teniendo piel. Incluso algunas neuronas se regeneran cuando se mueren. Eso lo van a ver el año que viene. Veamos con ciclo celular, entonces. Es un ciclo de crecimiento y reproducción de las células asexual. ¿Por qué asexual? Y porque no hay dos sexos, chicos. La célula se divide solita, no necesita una célula macho y otra hembra. Eso lo vamos a ver después del parcial cuando veamos reproducción. En los mamíferos que sí, ahí es sexual. De tal manera que el objetivo es dar lugar a una hija exactamente igual, con la misma carga genética. Chicos, eso es clonación. ¡Oh, la clonación! ¡Qué mal que está! Si nosotros somos un clon, por supuesto, somos un clon de la unión del óvulo con el espermatozoide. Ustedes tienen que entender que todas nuestras células, todas, surgen o tienen la misma carga genética de ese óvulo y ese espermatozoide. Por ende, somos un montonazo de clones. Es así. Así que no le tengan miedo a la clonación. Entonces, el objetivo es dar lugar a una hija que tenga exactamente la misma carga genética. Y va a tener 3 fases y después vamos a ver subfases. Acá adelante de asiento, chicos, vengan. O quédense parados como quieran. Interfase, mitosis, que ese es el nombre que deben haber escuchado alguna vez, o cariocinesis y citocinesis. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta entonces que el objetivo del ciclo celular es producir una hija con la misma carga genética. Un clon, ni más ni menos. ¿Sí? Copien. Pasen, ¿qué hay haciendo acá? Dios, ¿están ocupados esos asientos? Chicos de los virtuales les pregunto, ¿pueden repetir las 3 fases, perdón? Sí, ahí la tiene. Interfase, mitocinesis y citocinesis. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. Y por si no quedó claro, ahí lo vemos. Si hablamos de ciclo, significa que comienza y termina, y cuando termina empieza de nuevo. De tal manera que las células se están dividiendo y reproduciendo todo el tiempo, algunas más rápido, como la piel, otras más lentas, como las células del hueso o las mismas neuronas. Acá la vemos, miren, la interfase es todo lo amarillo. Fíjense que es la parte más larga, por así decir, de tiempo. Característica principal, la célula aumenta su tamaño, el ADN se duplica. Ahora lo vamos a ver en detalle. En la fase M o mitosis, ahí la célula va a dividir el material genético. ¿Sí? Y la última, que era la citocinesis, las células se parten en 2, se dividen en 2. ¿Sí? Ahí lo vemos clarito. Ahora veamos en detalle.
¿Qué es lo que pasa? Interfase, la célula se prepara para dividir, mitosis, se divide el material genético y finalmente la célula se parte en dos. Entonces, interfase, la primera. La célula se prepara, hagan de cuenta como que la célula engorda, ¿sí? Porque recuerden que el objetivo es tener una hija con la misma carga genética. Entonces, cuando yo digo engorda, significa que, bueno, toma nutrientes del ambiente y va preparándose para dividirse, creando o duplicando las distintas organelas. Ahora, las tres subfases de la interfase la tienen acá. Fácil, G1, S y G2. La G1, chicos, es la primera fase, termina el ciclo, empieza de nuevo, empiezo a comer, engordar, qué sé yo, qué sé cuánto. La parte más importante o la subfase más importante es la 2, S. S de síntesis de ADN. Chicos, si el objetivo del ciclo celular es tener un clon, o sea, es tener una hija con la misma carga genética, en algún momento el ADN tiene que duplicarse. ¿Me entienden? Si no, ¿cómo vas a tener una hija igual que vos? ¿Me entienden? Por eso, todas las subfases son importantes, pero claramente la fase S, que viene de síntesis, es la más importante porque allí se duplica el ADN. Y eso tiene un nombre y ya lo vamos a ver. Finalmente, la fase G2 es como que se prepara para dividirse el material genético, ¿no? Ya el ADN duplicado, nos preparamos para dividir. Han venido copiones hoy. Hay asientos, chicos, acá vengan. En el medio también hay asientos, pasen. ¿Copiaron? Pampa, qué lerro. Menos mal que no se va mate. El otro pampeano copiado se va mate y así todo junto. Miren, esa es una célula vegetal. Sabemos que es una célula vegetal por la forma más rectangular. Las células vegetales no importa, pero les cuento un poquito. Esto más que membrana se llama pared celular, es bastante más rígida. No importa eso, lo que yo quiero que vean es esto. Esto es una célula real, ¿sí? Esto es el núcleo. Aquí, esta línea negra, podemos ver bien lo que es la membrana nuclear, ¿sí? Diferenciando el citoplasma del núcleo. Dentro del núcleo, no lo vemos, pero ahí, supongamos que ese es el nucleolo, supongamos, pero no se ve. Lo importante es que todo esto rojo, chicos, es el ADN, junto con las histonas, que son las proteínas que están asociadas, y que todo eso lo llamamos cromatina. El ADN ahí está todo disperso. Está disperso, ¿por qué? Porque lo contiene la membrana del núcleo, ¿me entienden? Entonces te piola ahí tranquilo. El tema es que el ADN nunca debe salir del núcleo, nunca, porque si no, estamos en problemas. Esta es la interfase. Aparentemente no hay ningún cambio que se vea en la célula, y es así. Entonces, repasemos. La fase G1 comienza la síntesis de materiales, ARN, las proteínas. La célula aumenta de tamaño porque se empiezan a formar organelas. Claro, se tiene que preparar para dividirse. Aquí, recordemos un nombre que vimos en la clase pasada, los centríolos. ¿Se acuerdan que yo se los dije el miércoles pasado y había dicho que eran de pares, estaban de pares, cada uno ahí en el medio sin joder porque estaban inactivos. Los centriolos, en tanto la célula no se divida, no hacen nada. Pero cuando la célula se va a dividir, ahí empieza su función. Ya la van a entender la función de los centriolos. Por ahora entiendan que
De alguna manera, esa inactividad de los centriolos deja de ser tal y se empiezan a dividirse, o sea que va a haber 4 centriolos y se van a separar. Se van a separar porque cada uno de esos pares va a ir a los polos de la célula. Hagan de cuenta que la célula es la Tierra, que tiene el polo norte y el polo sur. ¿Sí? Entonces, un par se va a ir para un polo y otro par se va a ir para otro polo. Ya van a entender por qué es eso. Por ahora entiendan que se activaron, se duplicaron y se empiezan a separar yéndose cada uno a una punta. En la fase S, esto es lo más importante. Porque si el objetivo es tener una hija con la misma carga genética, el ADN tiene que duplicarse. Y ese proceso, chicos, se llama replicación. Cuando ustedes lean replicación, sepan que hace referencia a la duplicación del ADN. ¿Sí? Vamos a llegar hasta acá, pero sepan que es bastante más compleja la cosa. Igual después en la clase que viene en genética vamos a ver un poquito. Por ahora solo recordemos que el ADN, ¿sí?, es una doble hélice, ¿sí?, antiparalela, significa que no se junta nunca, y que está formado, recuerden, por las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, ¿recuerdan? ¿Sí? Y el azúcar, que es la desoxirribosa. La fase S termina cuando ya todo el ADN está duplicado y ya la célula está en condiciones de poder dividirse en su material genético. La fase G2, y acá escúchenme a mí, la fase G2 empieza la célula, digamos, a aceitar todos los mecanismos para dividir el material genético. Primero divide el material genético, después se divide la célula. ¿Sí? Entonces, los centriolos ya están ubicados cada uno en sus polos. Lo que ustedes deben entender es lo siguiente: el ADN nunca debe salir del núcleo, porque si sale, la célula muere. Así de simple. ¿Sí? Por otro lado, yo les dije que mientras está la célula en interfase o el ADN se replica, esto es que se divide, el ADN está disperso dentro del núcleo, ¿sí?, que es la cromatina. Está disperso, chicos, porque la membrana nuclear lo contiene, entonces de ahí no se puede escapar. ¿Me van siguiendo? Ahora, en la mitosis, que es lo que viene ahora, el material genético que está duplicado tiene que quedar una mitad para la madre y otra para la hija. ¿Me siguen? Entonces, eso es caótico, porque ¿cómo hago separar un fluido, porque es un fluido, todo el ADN disperso? ¿Cómo lo hago separar que sea exactamente la mitad para vos y la mitad para vos? ¿Me entienden? Bueno, por suerte la naturaleza es sabia, o la evolución, o Dios, o quien se les ocurra, pero lo que creó es una solución muy ventajosa. ¿Cuál es la situación o la solución ventajosa? Los cromosomas. Los cromosomas, chicos, no es otra cosa que la cromatina condensada. Entonces, cuando la célula ya está preparada para dividir su material genético, la cromatina empieza a condensarse y formar los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 23 pares o 46. ¿Sí? Ahí está. Usted, culpa suya y del otro. Otra vez me viralicé y salí por todos lados, mierda. Puta madre. Va. Va. Y todavía, bueno, dame filmé. Yo ni sé lo que dije. Va. En fin. Volvamos. Tenemos los seres humanos 23 cromosomas. 23 pares, perdón. 46 cromosomas. Se entiende entonces, chicos, que ahí sí la célula puede dividir y decir, toma, 46 son para vos y 46 son para mí.
ahí sí puede hacer la división exacta. Por eso, chicos, cuando en la fase G2 la célula se empieza a preparar para la mitosis, recuerden que la mitosis es la división del material genético, no de la célula. Si el ADN está duplicado, es dividirlo en dos. Entonces, fíjense, los cromosomas empiezan a condensarse. Se compacta, chicos, la cromatina y forma los cromosomas. Los cromosomas ahora lo vamos a ver, son palitos de material genético, ¿sí? De tal manera que la fase G2, miren cómo termina, cuando se desintegra la envoltura nuclear. Obvio, si el material genético está ahí adentro, ¿cómo haces para dividirlo? Tenés que romper la membrana. La membrana se rompe y el material genético queda allí listo para ser dividido. Pero antes se condensó en los cromosomas. Imagínate si se rompe la membrana nuclear antes de condensarse la cromatina, la célula se muere. Porque el material genético se dispersa por todo el citoplasma y no tiene forma de dividirlo. ¿Se entiende, chicos? Igual vamos a ver un poquito más para que se entienda. Entonces, en la interfase, que ahora sabemos que está formada por una fase G1, una fase S y una fase G2, la célula se prepara. El principal acontecimiento es la fase S, que es la replicación del ADN, es la duplicación del ADN. En la fase G2 empiezan a aparecer los cromosomas para ser divididos en la mitosis, que es la división del material genético. Lo que yo quiero que sepan aquí es que en cada punto de la G1, S y G2, esto también lo vamos a terminar de ver la clase que viene, existen mecanismos de control. La célula se autocontrola, ¿sí? Esos mecanismos de control aseguran que la división sea correcta. Fíjense que se calcula que existen casi 2 billones de divisiones cada 24 horas. O sea, mientras yo estoy hablando, no sé, millones y millones de células se están dividiendo, ¿sí? En ustedes y, por supuesto, en mí. De tal manera que ese proceso tiene que ser muy, pero muy bien regulado. Entre hoy y la clase que viene vamos a ver el aspecto negativo de lo que son las mutaciones genéticas. Cuando seguimos a evolución, vamos a ver el aspecto positivo de la evolución, de la mutación. ¿Sí? No todo es malo en la mutación. Ahora sí. Después vamos a ver que no todo está mal. De tal manera, chicos, que existen un montón de controles. Miren, para que ustedes se den una idea, ¿sí? La célula cuando se empieza a preparar en la fase G1, si no encuentra los suficientes nutrientes en el medio extracelular, no se divide, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene asegurada que pueda hacer la replicación del ADN. Muchas veces empieza la fase G1, se le acaban los nutrientes y ahí queda. ¿Vieron las semillas? Las semillas que tienen un pequeño embrión para nacer. ¿Y por qué ese embrión, la semilla, no nace? Y porque no tiene los nutrientes. Vos lo pones en la tierra, le das agua y nace. Bueno, es un caso similar, ¿sí? La cuestión es que la célula va a decidir todo el tiempo si continúa o no la división. Muchas veces esos controles fallan y bueno, puede ocurrir algunos procesos cancerígenos, por ejemplo, ¿sí? Donde una mutación se produce y la célula empieza a dividirse de más y puede llegar a producir un tumor. Al último de la clase vamos a retomar un concepto que también hay un mecanismo de alguna manera para tratar de frenar eso. Por ahora, lo que deben entender es que el ciclo celular está muy, pero muy regulado, porque existen, tanto en la G1 como en la S, como en la G2 y por supuesto en la mitosis, distintos puntos donde se puede frenar o continuar. Si no están dadas las condiciones, el ciclo se frena, ¿sí? Y puede permanecer ahí segundos, minutos, horas o hasta incluso años,
¿sí? Lo importante es que no se divida si no están dadas las condiciones. ¿Eso ocurre siempre? Y no. Por eso ocurren las mutaciones, ¿sí? Y el aspecto negativo de las mutaciones. La cuestión es que durante todo este chorro de cosas, que quédense tranquilos, que yo ni siquiera veo lo que dice ahí, pero lo importante es que sepan que esos controles hacen que la célula frene o siga. Si se frena, trata de adaptar las condiciones o corregir los errores. Si no los puede corregir, va a surgir un concepto que lo vamos a ver al final de la clase, que se llama apoptosis. La apoptosis, chicos, también se llama suicidio celular. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿La célula se suicida? Sí. Fíjense en la naturaleza que es sabia, que fíjense en que ante una condición que la célula encuentra un error y no lo puede corregir, la célula se mata antes de producir una mutación que puede tener condiciones que nos pueden dañar. Es un mecanismo fabuloso, ¿sí? También se llama muerte celular programada. Al final lo vamos a ver, pero van a ver que también tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿sí? Bien, esto lo entienden, ¿sí? Bueno, vamos a los cromosomas. Bien, vamos a ver. Está claro, chicos, que si ustedes quisieran ver y tuviésemos la oportunidad de tener microscopios, lupas, es una soncera. Cortas un pedacito de cebolla, ¿sí? Le pones un colorante y lo ves bajo el microscopio y vas a ver células en las distintas etapas del ciclo celular. Si en esa célula pudiésemos tener un microscopio, porque no lo ves con una lupa, y veríamos los cromosomas, está claro que diríamos que esa célula que estaríamos viendo está dividiéndose. Debe quedar claro entonces que los cromosomas, chicos, los vemos únicamente cuando la célula se va a dividir, cuando va a entrar en mitosis o está en mitosis, no antes. Porque antes el material genético está disperso en forma de justamente cromatina condensada. Ya dijimos que nosotros humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares. 44 se llaman autosomas, somas el cuerpo, en el sentido que permite el desarrollo anatómico y funcional de todo el cuerpo. Y 2 son los cromosomas sexuales. Bueno, yo lo aclaro, pero ya lo he dicho más de una vez, una cosa es lo que tiene que ver con el sexo biológico, cromosómico, después el género, la construcción y cada uno como se autopercibe. Yo siempre tengo que hablar del sexo cromosómico, no queda otra opción en biología. De tal manera que los cromosomas sexuales, XX macho, XY hembra, ¿o no? ¿Eh? Ah, bueno, no, porque no reaccionan, es al revés. Hembra, ¿cómo es? XX, claro, no reaccionan. Macho, XY. ¿Sí? Es importante también entender que cada especie tiene distinto número de cromosomas. Está claro, chicos, que los seres humanos tenemos todos 46 cromosomas. Un perro tiene no sé cuánto, un gato tiene no sé cuánto. Ustedes me dirán, bueno, pero yo conozco un vecino que tiene 42. Bueno, eso entra dentro de las aberraciones cromosómicas, que es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Existen seres humanos que tienen más o menos? Sí, chicos. Pero se entiende que ahí entramos dentro de lo que se llama aberraciones cromosómicas. Díganme una situación, un caso de una persona que tenga, por ejemplo, un cromosoma de más. Síndrome de Down. El síndrome de Down se lo llama trisomía del par 21. Chicos. En el par 21, la persona que tiene síndrome de Down no tiene 2, tiene 3. ¿Entiende? Pero eso, insisto, se llaman aberraciones cromosómicas y lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora, lo normal es tener esos 46 cromosomas.
Fíjense en algunas partes del cromosoma. Pampa, ¿no trajiste mate? Qué malo. El chanchito no. Bueno, a ver. Eso es un cromosoma. Tiene una forma efectivamente de X. De hecho, también la clase que viene vamos a ver, hay un estudio genético que se llama cariotipo. En el cariotipo vos ves los cromosomas de una persona. Esto es justamente para detectar alguna posible aberración cromosómica y se ven más o menos de esta forma. Hay algunas partes importantes para entender lo que viene. Las cromátidas, digamos, son las dos manitos que tiene arriba y abajo. Ahí en las cromátidas está todo el material genético condensado, está toda la cromatina condensada, que recuerden que es el ADN más las histonas. Por eso se llama cromátidas hermanas. Ustedes lo que deben entender, chicos, que cuando dice cromátidas hermanas, eso es la duplicación del ADN, es la replicación del ADN. Si el objetivo de la mitosis es tener un clon, una hija exactamente igual a vos en carga genética, ¿qué creen que va a ocurrir? Una cromátida va a ir para la madre y otra cromátida va a ir para la hija, ¿me entienden? Y de esa manera las dos células tienen la misma carga genética. ¿Cómo va a pasar eso? Es lo que vamos a entender ahora. Por ahora entiendan que el centrómero es como un plastiquito que une las dos cromátidas, pero que claramente en algún momento se tiene que romper, porque tiene que ir tiene que ir para un lado y para el otro. ¿Está bien? El cinetocoro, hagan de cuenta que son dos arandelitas. Entonces, va a venir algo que va a enganchar al chico, bueno, ¿qué va a hacer? Va a enganchar al cinetocoro y lo va a romper. ¿Me entienden? De esa manera, una cromátida va a ir para un lado y otra cromátida va a ir para el otro. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pito tocan los centríolos? Los centríolos, que recuerden que yo les dije que se habían ido cada uno para los polos, se entiende que los centríolos de alguna manera van a hacer fuerza para que se rompa el cromosoma y llevar una cromátida para un polo y llevar otra cromátida para otro polo. ¿Está bien? Y ya se van imaginando que un polo va a ser el núcleo de una célula y el otro polo va a ser el núcleo de la otra célula. Y ahí tenemos las dos células con igual carga genética. ¿Cómo lo va? ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Ahí vamos a tener que hacer referencia a una cosa que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan los microtúbulos? No. Cuando la clase pasada vimos lo que es el citoesqueleto, o sea, el esqueleto de la célula, dijimos que el citoesqueleto en su función general permite que la célula mantenga una cierta forma, por eso decíamos tenían función de soporte y locomoción, porque permite que se muevan esas organelas. Pero también dijimos que eran importantes para el ciclo celular. Los componentes del citoesqueleto eran los filamentos intermedios, los microtúbulos, que es lo que estamos viendo ahora,
Entonces, hoy vamos a ver bien la función de los microtúbulos. Miren, esta estructura llamada uso mitótico va a aparecer antes de la mitosis y básicamente es la responsable que se separen los cromosomas. Se entiende, chicos, que este es un polo de la célula y este es otro polo. Aquí hay un par de centríolos y acá hay otro par de centríolos. Acá va a estar el núcleo de una célula y acá va a estar el núcleo de otra célula. Los cromosomas por ahora están acá en el medio. Ahora lo que hay que hacer es romperlos y llevar una cromátide para aquí y otra cromátide para acá. Eso amarillo que ustedes ven son los microtúbulos. Porque está bien, los cromosomas están en el medio y tienen que llegar a los dos polos de la célula. ¿Cómo llegan? ¿Quién los rompe? Los microtúbulos. Los microtúbulos se van a meter en ese cinetocoro, que es esa arandelita, van a romper y se van a llevar hasta el polo una cromátida y otra cromátida para el otro lado. Digamos que los microtúbulos, que es amarillo, funcionan como vías del tren que van viajando las cromátidas, ¿sí? El uso mitótico hace referencia a esta estructura formada por microtúbulos y los centríolos y es el responsable que se separen los cromosomas. Hasta acá todavía no estamos en la mitosis, ¿eh? Es la fase G2 que se está preparando todo el sistema para sí entrar a la mitosis y dividirse. ¿Me van entendiendo o no? ¿Qué? Vos dijiste... Bueno, pero decime que no entendiste. Va, joder. Si no me dicen acá. Acá introducimos otro concepto que lo vamos a retomar la clase que viene. Haploide y diploide. Todas nuestras células, excepto una, son diploides. Diploides se simboliza 2 n minúscula. Significa que si vos agarras una célula de tu cabello, de tu piel, de tu intestino, de la uña, obviamente tiene la misma carga genética, pero ¿cuántos cromosomas va a tener? 46. 46. Ahora, si yo agarro un óvulo o un espermatozoide tuyo, esa célula se llama o se dice que es haploide y se simboliza N chiquito, porque tiene la mitad de la carga genética. Tus óvulos y tus espermatozoides tienen 23 cromosomas. Entonces, cuando nuestros padres nos decían que había depositado la semillita, qué sé yo, bueno, la semillita, una semillita tiene 23 cromosomas, la otra semillita tiene 23 cromosomas, juntos tienen 46 cromosomas, que básicamente sos vos. ¿Me entienden? Ahora, claramente ya, incluso siempre decimos en psicología que todo ser humano es particular, individual y único. Desde la biología también decimos eso, porque tenemos la mitad de un progenitor y la mitad del otro, pero no somos exactamente igual a uno de los progenitores, excepto fuéramos un clon. Y ahí sí entramos en la clonación y la cuestión es ética y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, no llegamos a eso. Todas nuestras células son haploides. ¿Por qué? Porque los cromosomas son homólogos, chicos. ¿Qué significa esto? Y que el cromosoma que, no sé, del par 19 de nuestro papá, se reconoce, es homólogo, no lo rechaza, con el cromosoma 19 de nuestra mamá. ¿Me entienden? Y los dos funcionan juntos. Por eso estamos vivos. ¿Está bien? Y, vuelvo a decir, óvulos y espermatozoides son células haploides. ¿Alguien sabe cuál es el proceso de división celular por el cual resultan los óvulos y los espermatozoides? La meiosis. Por eso vamos a decir en un ratito que la meiosis es reduccional.
Porque reduce de 46 a 23 cromosomas. ¿Me entienden? ¿Está bien? Ah, sigamos. Esto es lo que yo les decía, si tuviéramos la posibilidad de tener microscopio, qué sé yo, podrías ver en un cortecito de cebolla, podrías ver que esta célula, ¿dónde está? ¿Eh? En realidad esta célula se está justo dividiendo, por eso tramposa. Es la citocinesis, se está dividiendo. Esta ya va a entrar a G1, ¿sí? Esa, bueno, capaz que ven que se empieza como a condensar ahí, parecería que estuviera en G2. Esta claramente es mitosis, chicos. Ya vamos a ver qué parte de la mitosis. Esta es lo mismo. Fíjense ahí, lo ven claramente. ¿Ven los cromosomas? Cómo ya están divididos y se están yendo cada uno a su polo. ¿Sí? Ahí lo vemos claramente. Bueno, esto es lo que podríamos ver bajo el microscopio, pero no lo vemos, así que por lo menos vemos esa fotito. Bien, mitosis. La mitosis, chicos, es la división del material genético. Si el ADN está duplicado, está replicado, ahora hay que dividirlo. Sabemos que como está todo disuelto en cromatina, se condensa, forma los cromosomas y ahora hay que dividir esos cromosomas. Esa división de los cromosomas es la mitosis. ¿Sí? No es la división de la célula, es la división del material genético, de los cromosomas. ¿Qué? Y imagínate que que yo dije todo esto se producieron millones. Depende qué tipo de célula. Las células de la piel, por ejemplo, son las células más rápidas que tarda menos de unos pocos minutos, poquísimos minutos. Células óseas tardan mucho más tiempo. Células hepáticas son bastante más rápidas, células neuronales, a pesar de la creencia que se dice que no se reproducen, hay partes del cerebro que sí, entonces son más lentas, depende del tipo de célula. Obviamente siempre y cuando se cumplan todas las, que tengan nutrientes, que ande todo bien, que sé cuánto, ¿no? No metamos esa variable, pero va a depender del tipo celular. Yo les hago una pregunta. ¿Hay alguna persona que se llama Ana? ¿Vos? Ah, bueno, entonces lo digo tranquilo. El profe mete a Ana en el telo. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. El profe, profase, mete, metafase, Ana, anafase, en el telo, telofase. No se van a olvidar nunca más. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Por suerte no hay ninguna Ana. Una vez que vos te llamas Ana, porque vos, Rosa, no. Rosa Ana, porque suena. Bueno. Igual, miren, aunque hubiera una Ana, agosto ya en su día 65, que no se termine más agosto, el profe ya no tiene más plata, o sea que no hay ni telo ni nada. Así que menos mal que no hay ninguna Ana porque no podría haber cumplido. El profe mete a Ana en el telo, no se van a olvidar nunca, y esas son las subfases de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Respondiendo un poco a la pregunta que usted me hacía, esto claramente es un ciclo. Entonces, nosotros lo dividimos solamente por una cuestión didáctica, para que ustedes lo entiendan. Pero no es que vos, si tenés una capa de cebolla bajo un microscopio, vas a encontrar exactamente la división. Y no, chicos, esto es un ciclo, es dinámico, va cambiando todo el tiempo. ¿Está bien? Eso que quede claro. Y como le decía aquí el compañero, va a depender del tipo de célula que exista. La clase es bastante más corta, así que si les parece y si como quieran, si no terminamos todo y nos vamos un ratito antes, ¿les parece? ¿Eh? Qué poco convencidos que están. Bueno, qué sé yo, por mí, yo lo que tengo que ver todo el día acá, así que. Bueno, la interfase, esto ya lo vimos, célula vegetal. A ver, veamos ahí, el núcleo está
como tiene que estar o como uno lo conoce, la membrana nuclear que contiene la cromatina, que sabemos que es ADN unido a histona, que está todo disperso. Bueno, supongamos que ahí yo traté de hacerle un punto como para graficar el nucleolo, bla, 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 bla. Ahí uno no puede distinguir mucho si es G1, S o G2. La G2 la mayor parte de las veces, la G2, ya vemos que el núcleo se empieza a desintegrar, pero G1 y S es difícil de poder distinguir. En cualquier caso, claramente está en una fase de interfase. El profase. Lo que ocurre, chicos, recordemos que en la G2, al finalizar la G2, lo que ocurría es que la membrana nuclear se iba desintegrando y la cromatina se empezaba a condensar con los cromosomas. Por otra parte, recordemos que los centríolos ya estaban ubicados cada uno en los polos y los microtúbulos formando el uso mitótico que vimos recién. Entonces, fíjense en que en la profase, ahí claramente vemos que al menos toda esta parte, ven, ya no hay más membrana nuclear. Acá queda un poquito todavía. Se entiende entonces que necesariamente el material genético que está disperso en forma cromatina tiene que condensarse porque si no cuando se rompe la membrana nuclear se dispersaría todo el material genético y eso es terrible. Por eso es que están las dos cosas en paralelo. Entonces, la membrana nuclear ya prácticamente desaparece, se empiezan a ver la condensación de los cromosomas, el nucleolo desapareció porque ya no tiene ningún sentido que ahí esté. Si seguimos, el profe metafase, fíjense, la membrana nuclear desapareció por completo, ya está todo el material genético condensado en los cromosomas. Obviamente, chicos, acá nos vamos a ver la X que veíamos recién en ese esquema con el cinetocoro, el centrómero. Y no, esto es la realidad. Así se ve. Lo importante es que ustedes deben entender que todo el material genético condensado en cromosomas está dispuesto en el ecuador de la célula, a la mitad, lo mismo que la Tierra. Y en cada uno de los polos no los vemos porque primero que son muy chiquitos y segundo si no les das un color no los ves, pero acá ustedes deben entender que aquí y aquí están los dos pares de centríolos y uniendo esos centríolos están todas esas rayas que son los microtúbulos, ¿sí? Que es el uso cromático. Los microtúbulos lo que van a hacer es meterse aquí en el medio de los cromosomas, en el cinetocoro, van a romper el centrómero y se van a llevar una cromatina para un lado y otra cromatina para el otro. El profe mete a Ana, vamos a anafase, miren, ¿ven? Las cromátidas ya están separadas, los cromosomas ya fueron rotos en su centrómero y los microtúbulos los están arrastrando a las cromátidas hermanas, cada una a los futuros núcleos de las células. Salud. Entonces, todavía no llegaron, pero se supone que aquí se va a formar los futuros núcleos. Fíjense que ahí dice el uso acromático, uso mitótico, uso cromático, son sinónimos, chicos, es lo mismo. Lo importante es que entiendan que es la estructura formada por los centríolos, los microtúbulos que tienen por función separar a los cromosomas. Y por último, el profe mete a Ana en el telofase, ¿ven? Ya se ve claramente dónde van a estar ubicados los dos futuros núcleos con la madre y la hija teniendo el mismo material genético. Aquí, antes que los cromosomas o las cromátidas no existe la palabra, pero para que lo entiendan, se descondensen, ¿sí? Se va formando la envoltura nuclear, porque alguien lo tiene que contener, ¿me entienden? Porque si no, si se dispersa antes, salud. Si se dispersa antes,
se nos va todo el material genético. Por lo tanto, la envoltura nuclear se reconstituye, retículo endoplásmico rugoso, esos chicos junto con el Golgi, arman la membrana nuclear, los cromosomas se despiralizan, ese es el término correcto, y aparece nuevamente la cromatina, que no es otra cosa que el material genético disperso. Reaparece el nucleolo y lo único que queda a partir de aquí es la última fase del ciclo celular, que pues, no es otra cosa que solamente la división de la célula en dos. Aquí, cuando hablamos de la división de la célula en dos, que se llama citocinesis, recordemos los dos conceptos que vimos al inicio. Citocinesis es la división de la célula en dos. Cariocinesis, ¿se acuerdan el concepto que vimos al inicio? Y si no se acuerdan, se los digo. Cariocinesis es la división del núcleo en dos, o sea, de los cromosomas. La citocinesis, nadie sabe, pero por lo general ocurre en el medio. Tiene lógica, ¿para qué la vas a hacer acá teniendo una célula más grande que la otra? Entonces, por lo general, ocurre en el medio. Y se sabe que los mismos microtúbulos que tuvieron esa función de llevar las cromátidas hermanas a cada uno de los núcleos, se sabe que ellos participan en esa división. Esta citocinesis también se llama división binaria, porque la célula se divide en dos, y claramente es una reproducción asexual porque no hace faltan dos sexos. Los seres unicelulares, como las amebas, por ejemplo, son muy efectivos en la reproducción. ¿Por qué? Porque simplemente hacen toda esta cosa, ¿sí? Entonces, como bien le decía a usted, hay algunas células que se dividen muy rápido. Una ameba a lo largo del día puede dar lugar a miles de amebitas. Amebita sería la hijita. Eso es una ventaja económica en el sentido que no se gasta prácticamente ningún recurso. Pero la gran desventaja que tiene eso, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, es la poca variabilidad genética. ¿Me entienden? Porque se está transmitiendo exactamente lo mismo. Si vos sos sanita, sos una ameba sana, tus amebitas serán todas sanitas. Pero si tenés una mutación o en algún momento se produce una mutación, transmitís esa mutación. Y eso es un problema. Por eso esto lo vamos a ver en genética. Y cuando veamos el entrecruzamiento, por eso uno escucha que, bueno, no está bien tener hijos entre parientes. Antes se hacía, chicos. No sé ahora, qué sé yo, pero antes se hacía. Mi abuela y mi abuela eran primos hermanos. Así salí yo, pero bueno. Eran imagínense que mi abuelo era aichino, o aiquino, como se dice, y mi abuela era Bonnie, era aichino Bonnie. Y vos, no, pero vos sabés que un hermano de mi abuelo, están todos muertos, ¿no? Un hermano de mi abuelo se casó con otra aichino. Entonces era la tía Pascualita, tan buena que era. Era la Pascual aichino de aichino, ¿viste? Era así. Y vos sabés que, pobre, Dios la tenga en la gloria. Era muy buena. Toda gente de Dalmacio, Vela, Las Perdices, si alguien conoce por ahí. La tía Pascualita, entonces que nunca pudo tener hijos. Los perdía, tenía abortos espontáneos. Bueno, claro, imagínate, en la época pasada no había la tecnología, no se sabía, pero quizás a lo mejor había una cuestión de eso. La lógica es no tengas hijos entre parientes porque, no sé, suponete que hay alguna patología autodominante, o sea, les voy anticipando un poco lo que vamos a ver la clase que viene. En genética, si es dominante, se va a expresar sí o sí. Entonces, si es una cuestión familiar,
y vos tenés un hijo con un familiar tuyo, probablemente los dos tengan esa mutación genética. Entonces, la posibilidad que un hijo de esa cruza tenga la mutación genética es muy alta. Ahora, si vos la tenés con otra persona que no es un familiar, la posibilidad se reduce. Esa es la lógica. Bueno, igual creo que ahora ya no. Antes capaz que porque pobres, vivían todos ahí, no había la tecnología que hay ahora, las redes sociales no estaban claramente, pero tampoco tenían auto, eran consultas, vivían en el campo, se daban todos contra todos, qué sé yo, bueno. Eran felices, la verdad que eran felices. Se daban todos contra todos, tenían hijos y comían bien, qué sé yo, bueno. En fin. Por último, y por eso le dije que hoy la clase era corta, apoptosis. La apoptosis, chicos, es un mecanismo de muerte celular. Existen muchos mecanismos de muerte celular. El que a ustedes seguramente les ha pasado es la necrosis. Nunca te machucaste un dedo porque metiste el dedo en la puerta, te martillaste o qué sé yo, algo, te cortaste. Viste que se te hace un moretón. El moretón no es otra cosa que sangre acumulada y células muertas. En la necrosis, la célula explota, estalla, ¿sí? Es un mecanismo que no está controlado, porque, bueno, la madre naturaleza es muy sabia, pero tampoco es tan sabia para prever que vos un boludo y te vas a cortar el dedo o te lo vas a martillar, ¿me entiendes? Entonces, eso no hay forma de preverlo. La apoptosis es un tipo de mecanismo celular que está programado genéticamente, está regulado genéticamente. Les pongo un ejemplo. Nosotros humanos, y esto tiene que ver con la evolución, me estoy adelantando algunas cosas, pero el caminar en dos patas, como los humanos, tiene muchas o tuvo muchas consecuencias buenas y no sé si malas, pero no tan buenas. La buena es que permitió que liberáramos las extremidades superiores y lo utilizáramos como herramientas. La mala, por ejemplo, o consecuencia de ello, es que el canal de parto, al tener una posición erguida, se achicó, ¿sí? Y eso implica que el ser humano, cuando tiene cría, la cría es más inmadura que otros seres vivos. ¿Vieron cuando nace no sé, estas gacelas que se las comen los leones, qué sé yo? Pobrecita la gacelita o la jirafa. Sobre que está allá arriba, la madre, bueno, qué pobre bestia, no puede acostarse. La larga de allá arriba, ¡paf! El primer golpazo, y a los 2 minutos está caminando. O sea, nace mucho más madura. Bueno, eso en parte se explica por esta cuestión del canal de parto. Todo esto voy a que nosotros humanos nacemos mucho más inmaduros que otros seres vivos. Eso no hay que verlo como una desventaja, sino como una ventaja, en el sentido que el requerimiento de la cría humana, que requiere mucho más tiempo, eso permite que sea el ambiente el que va a ir moldeando ese ser humano. Nosotros los humanos nacemos con mínimo 3 o 4 veces más neuronas de las que necesitamos. ¿Qué pasa para que ocurra que finalmente tenemos muchas menos neuronas? Pasa que el ambiente va moldeando esas neuronas y las que no se usan, así de simple, se mueren por eso, se mueren por apoptosis. Y está perfecto, chicos. Naces con un montón más, el ambiente va moldeando y la que no se usa está al pedo y se muere. Así de simple. Se mueren por apoptosis. Como ustedes podrán ver, aquí, si fuese por necrosis, esta célula directamente explota, se rompe la membrana celular y se libera todo el contenido al fluido extracelular. Por eso cuando vos te cortas, se te forma un moretón, se te puede inflamar, se te puede infectar, bueno, es por esto. Imagínense un bebé, o todos nosotros que fuimos bebés, todas las células que nacieron de más explotaran como en la necrosis. Imagínense en el desastre que se haría.
Por eso la apoptosis lo que va haciendo, la célula se va autodestruyendo a sí misma y se va comiendo a sí misma. Fíjense en que el material genético, esta es la evolución, termina en lo que se llaman los cuerpos apoptóticos, que son bolsitas de residuos de la célula que quedó. Esto también se llama suicidio celular, porque la célula, ante, como les decía, ante un control y ve que algo está mal, es preferible suicidarse antes que transmitir una mutación a las células que siguen. Ese es el lado bueno de la apoptosis, porque en la cría humana permite que el ambiente la adapte o permite que una célula que puede estar potencialmente mutada no se transmita. El aspecto malo de la apoptosis es que está desencadenada no solamente por señales internas, como son los genes, que es lo que estoy hablando, sino señales externas. Hay muchos, por ejemplo, muchos tipos de radiación. La radiación ultravioleta, cuando nos joden que nos cuidemos del sol, tienen razón, chicos, es muy nociva la radiación ultravioleta del sol. Entonces, ahora que vienen los calorcitos, tomen sol, pero no al rayo del sol a las 2 de la tarde, más tarde o más temprano, y pónganse en un bloqueador, porque es malo realmente. Se está claramente demostrado que la radiación ultravioleta desencadena una apoptosis en las células de la piel y de allí, no siempre por suerte, pero la aparición de cáncer de piel o carcinoma es frecuente. En el Parkinson, que es este trastorno motor, se muere una pequeña área del cerebro, se llama sustancia negra, porque tiene un colorcito negro. Esa área no es más grande que una ceja, ¿sí? Y se sabe que el problema es que no se sabe qué es lo que la desencadena, porque si no sabríamos cuál es la causa del Parkinson. Pero se sabe que la mayor parte de esas neuronas, que son poquitas, mueren por apoptosis. Ese es el lado negativo, ¿sí?, de la apoptosis. Lo que ustedes deben saber es que en todo el ciclo celular existen regulaciones y que esas regulaciones, si fallan, la célula tiene mecanismos para corregirlos y si no los corrige, la célula tiene mecanismos para suicidarse. Y es preferible que se mate la célula a que no se transmita una mutación que, bueno, todo va a depender de qué genes están mutados. ¿Se entiende? Bueno, se finisce. Cortita. Bueno, escuchen. Hoy comienzan los prácticos, así que tienen un ratito los que empiezan a las 10. Recuerden que es en el aula D. Las profes les van a dar un cronograma para recuperar las clases perdidas y vayan estudiando. Nos queda una clase antes del parcial. Bueno, chao.